Buenas noches, ¿cómo les va? Me sorprenden leyendo. Bienvenidos a otro programa de Quiero que me expliquen. Bueno, hoy lujazo, lo tenemos a Rosendo Fraga, que nos va a ayudar como siempre a intentar entender un poco más de este loco país que nos toca, y en este caso de este loco mundo, porque Rosendo, como ustedes saben, es historiador, es abogado, es periodista, analista político, no solo de acá, sino sobre todo de la región. Gracias, Rosendo, por venir. No, gracias por invitarme. Y ahora me trajiste un libro de reciente aparición, todavía no está en las librerías, bueno, o está llegando esta semana a las librerías, su segundo tomo de ¿Qué hubiera pasado si? A ver si lo enganchamos la cámara. ¿En esta? A ver si lo enganchás ahí. Qué elegante que está Rosendo, como siempre, yo quedo como un zaparrastroso. ¿Qué hubiera pasado si? Historia argentina contrafáctica. Es el segundo volumen de esta, ya es una serie, que yo le preguntaba, debe ser recontra divertido analizar la historia en base a hechos que finalmente no ocurrieron, pero que podrían haber cambiado todo. Y Rosendo me decía, no solo es divertido, sino que aprendés mucho. Absolutamente, ¿viste? Es decir, la historia contrafáctica es una especialidad de los historiadores anglosajones. Sí. Se llama, ellos lo plantean el what if. ¿Qué hubiera pasado si? O qué hubiera sido si. ¿Viste? El what if, donde vos desarrollás escenarios alternativos a partir de una circunstancia que pudo haber sido diferente. Claro. ¿Viste? De posibilidad. El primer tomo de historia contrafáctica se publica en Londres en 1931. Y te diría que sobre todo un gran auge de historia contrafáctica en el mundo anglosajón a caballo del 2000, ¿viste? Cuando cambiabas de milenio. ¿Y qué es lo que te permite ver? Bueno, a ver. Lo azaroso que ha sido todo. Pero es decir, primero como una voluntad, una circunstancia, un golpe de suerte, un azar, una lluvia, alguien que se queda dormido, te puede cambiar un proceso, ¿viste? Un proceso histórico. Pero aprender, por ejemplo, yo te digo decir, en el tomo anterior, el primer tema era, ¿no es cierto?, no se crea el Virreinato del Río de la Plata. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿qué aprendí? Que la creación del Virreinato de la Plata en 1776 es el mismo mes de la independencia de Estados Unidos. Claro. 4 de julio del 76, independencia de Estados Unidos. 31 de julio del 76, la creación del Virreinato del Río de la Plata. Mirá, el Virreinato del Río de la Plata lo pudieron crear porque estaba la guerra de independencia en Estados Unidos. Ajá. Y los ingleses en ese momento no estaban en capacidad de impedir que los españoles se quedaran con las dos márgenes del Río de la Plata en una misma mano. No sé si me decís. Bueno, así como 1810 ocurre porque no estaba España como había estado antes y como iba a estar después. Totalmente, absolutamente en crisis. Cuando vos vas a la independencia, la batalla de Trafalgar en 1805, donde la marina inglesa destruye la marina española y la francesa, sí, es la clave en todo ese proceso. Porque España perdió la capacidad de comunicación y de control con el imperio de América. Y eso queda la situación donde España queda, después viene la invasión, ¿no es cierto? Claro, esto explica que yo el otro día hablaba con uno de mis hijos en el colegio que estaban estudiando, no me acuerdo de cosa, y yo le decía, claro, me dice, qué bárbaro se da la Revolución Francesa, Americana, la independencia. Sí. No es que es casualidad. Los hechos van empujando otros hechos. Es que la globalización, claro, no es un nueva. Fenómeno nuevo. Claro. Lo que ha cambiado es la velocidad de la globalización. ¿Viste? Lo que antes tardaba años, décadas, ahora se te produce en días, en semanas. Claro. ¿No es cierto? Pero la globalización es un fenómeno, ¿no es cierto? Es un fenómeno que siempre existió. Cambió la velocidad. Ahora, después te voy a preguntar por lo de Gran Bretaña y sobre un debate que está dándose en Europa muy interesante a propósito de esto que estás señalando. Dejá de preguntarte algunas cositas de las que están en tu nuevo libro, sobre esta historia contrafáctica, porque vos, por ejemplo, hablás de la coronación de un rey inca en el Río de la Plata. Estamos todos celebrando los 200 años de la Casa de Tucumán, que es un día más importante que 1810, supongo que vos sos de los que creen eso. Para mí es decir, el 9 de julio de 1816 hay una voluntad clara de independencia. Porque el 1810 es medio que se dio la oportunidad, digamos. Se dio y había gente que tenía un objetivo, gente que tenía otra. Pero 3 días antes, el 6 de julio, el Congreso vota por amplia mayoría, coronar un rey inca en el Río de la Plata. Escuchen eso porque es increíble. Porque no estamos instalados. No se reflexiona sobre esto. 3 días antes, primero es el 6 de julio, se aprueba, que lo explica Belgrano, lo fundamenta y lo empuja, coronar un rey de la casa de los incas en el río como rey. Como rey, sí. ¿No es cierto? Representante del pueblo originario. De América del Sur. Pero cuando vos entras a ver, ¿cómo era esto?
Sí, fenómeno. Acá coincide San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Güemes. Guarda, ¿Estaban los 4 de acuerdo? Los 4 estaban, por eso salió. Los 4 de acuerdo en ese proyecto. Los 4 grandes próceres de la patria. Los 4, pero por eso unidad nacional. Y mirá, está San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Güemes empujando en la misma línea. Increíble. Y son los que hacen, los que empujan y justifican que el proyecto se aprueba el régimen monárquico con un rey ¿viste? Sí. Bueno, ¿Pero eso era para poder manejarlo ellos, el rey? No, era para tener, digamos, una capacidad cultural de poder poner toda América del Sur. Patria grande. ¿Me entendés? Es decir, Perú, lo que era la actual Bolivia, porque en realidad, viste, el imperio inca era casi toda América del Sur. Sí, claro. No sé si esta era la idea geopolítica. Por lo menos hasta el norte argentino, seguro. Ahora, el punto que yo, esto lo tenía claro, lo que nunca tuve claro y que fue lo que investigué para este libro, ¿quién era? ¿Quién estaban pensando? ¿Y Porque había un personaje? Sí, absolutamente. ¿Quién era el tipo? Este es un tema que nunca se investigó adecuadamente. ¿Quién estaban pensando? Entonces vos tenés, algunos habían dicho, el hermano menor de Tupac Amaru, que estaba preso en Ceuta. Y eso, que después murió en Buenos Aires. Eso no fue así. Eso no era inviable, porque no iban a poner de rey a alguien que estaba preso los españoles. Segundo, algunos piensan, ¿no es cierto? Hay un clérigo, Manco Cápac, descendiente de los incas también, que andaba por acá, ¿no es cierto? Pero él era un hombre muy radicalizado. Nunca el Congreso de Tucumán iba a poner un hombre muy radicalizado socialmente. Mira, era un descendiente de los incas que era coronel de la Marina Española, que vivía en España, hijo de un noble, porque en un momento los españoles le dan a los descendientes de los incas título de nobleza española, para cooptarlos dentro del sistema. Y que a su vez era amigo de Pueyrredón. O sea que Pueyrredón lo habría tanteado, seguramente. No, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Es decir, en 1809 se reúnen las Cortes, es decir, el Congreso Español, ¿no es cierto? Y hay un grupo de 31 diputados latinoamericanos. Pueyrredón va por el Río de la Plata. Mirá vos. Y este estaba por Perú. Y ahí se conocen. Claro, y este juega un papel muy, muy destacado, porque en 1811 las Cortes de España terminan, ¿no es cierto? Y él presenta el proyecto con la mitad, encomiendo, ya ganó con ajo. Terminan con, viste, los sistemas de sujeción de los indios, antes que lo hiciéramos acá. Y él juega un papel que era noble español, oficial de la Marina Española, diputado en las Cortes, tenía una ideología básicamente liberal, de acuerdo a lo que tenían San Martín, Pueyrredón, ¿viste? Y ese era el candidato. Por eso el embajador inglés en Río de Janeiro, que siempre era el más informado de todo lo que pasaba en esta lugar, demanda, ¿no es cierto?, al Foreign Office, ¿viste?, al ministro, un informe dice, mire, tengo entendido, ¿no es cierto?, que el proyecto es coronar, ¿no es cierto?, un descendiente de los incas que vive en España en este momento. No da el nombre ahí. No da el nombre. El que un poco encuentra el nombre es un historiador santafesino, ¿no es cierto?, Leoncio Gianello, y lo publica en un trabajo en 1966, con motivo del sesquicentenario. Mirá vos. De la Revolución de Mayo. Es decir, creo que era un proyecto, claro, es decir, un personaje que estaba en capacidad, por sus antecedentes, su cultura, su actuación. Pero era un proyecto sobre todo de patria grande, digamos, de una patria continental. Vos no te olvides que en el Congreso de Tucumán, la primera acta de declaración de independencia es las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y después le cambia y pone América del Sur. Claro. Le ponen América del Sur porque bueno, en ese contexto... Estaba lo que es Uruguay hoy, lo que es pero digamos, Bolivia. Cuando ve el proyecto ese, es en ese contexto. Además no te olvides que vos tenemos, ¿no es cierto? Es decir, Brasil, 1822, se independiza con un emperador, con un rey. Claro, sí. México, la gente no se acuerda, entre 1821 y 1823 tiene un rey. Sí, señor. Es decir, o sea que esto nos parece un disparate hoy. Bueno, en una época más adelante también vuelve a tener reyes México. Claro, pero en ese momento, el momento de la independencia, los dos principales países de la región, Brasil y México, tienen, uno por mucho tiempo, Brasil, uno por poco tiempo, régimen monárquico. Y por eso, además, viste, vos decís... ¿Y qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Hablaríamos español o hablaríamos...? No, yo creo que, digamos, primero seguramente habría un país más grande, de tamaño. Sí. Primera cuestión. Eso sería el primer tema. Segundo, yo creo que uno puede tomar, ¿no es cierto? Es decir, la monarquía mexicana duró 2 años. La brasileña duró hasta 1889. Es plausible que el régimen monárquico hubiera durado hasta mediados del siglo XIX. Sí, digamos, si uno para le quiere un promedio. ¿Viste? Para hacer un promedio, digamos, en este punto. Pero posiblemente hubiera quedado una unidad nacional más grande, ¿no es cierto?, que la que teníamos ahora. Vos fíjate que el emperador en Brasil es lo que le permitió a la América portuguesa, tener un que era la mitad de América del Sur, mantener una unidad nacional, porque era un centro político que estaba un poco por encima de todas estas cosas.
Qué increíble, ¿eh? Bueno, esa es una imperdible. La última es muy tentadora para preguntarte ahora, pero te la voy a dejar para el final, que es si yo le hubiera ganado en el 2015. Pero vamos a hacer una pausa. Es fascinante, de ver, te metes con Lisandro de la Torre, presidente en 1916. Si hubiera habido guerra con Chile en 1978, qué interesante eso. Qué Bueno, hipótesis. son todas cosas que iban históricamente. Bueno, si Paraguay hubiera ganado la guerra de la Triple Alianza, esto sería otra historia, probablemente. ¿Estuvo muy lejos? Sí. Mirá, ¿No tan lejos? no tan lejos. Bueno, por eso, para entender el proyecto. Porque la historia, por lo menos yo como la tengo, la de la Triple Alianza, que lo hicieron pelota. Sí, pero duró 5 años la guerra. ¿Cuál fue la apuesta de Francisco Solano López, el presidente paraguayo? Una guerra corta de 5 meses y pegar primero. Ahí hubiera ganado. Bueno, eso fue lo que trató de hacer, digamos. se lo complicó. Cuando se produce la guerra y cuando Paraguay toma la ofensiva, tiene 40.000 hombres bajo armas. Argentina tiene 6.000, Uruguay tiene 2.000, Brasil 20.000. Él juega a una definición nada. rápida. Y segundo, a que se produzca una guerra civil en la Argentina con los aliados de él, como era Urquiza, los federales. Ahora, fíjate, la guerra civil se produce en 1866. Cuando se sublevan los caudillos federales contra Mitre en plena guerra. Felipe Varela. O sea, esa sublevación se produjo un año antes, Solano López ganaba la guerra. Qué bárbaro. No sé si me debes decir. Porque la Argentina no hubiera podido poner en marcha la movilización militar que realizó. Claro. El Brasil no hubiera podido utilizar los ríos argentinos para poder abastecer sus ejércitos. Uno lo mira hoy y parece una locura. Lo que vos te pones en el contexto, no era tal locura. ¿No es ahí sí ahí hablaríamos en guaraní todos. En ese caso hablaríamos en guaraní. Yo no sé cuánto hubiera quedado, pero la Argentina, Chaco no lo tenía, Formosa no la tendría, Corrientes no la tendría, claro. Y Misiones no la tendría. Estas 4 provincias de hoy, si el Paraguay ganaba la guerra, hubieran sido hoy parte del Paraguay. Bueno, y todo el sur de Brasil ni hablar. Toda la parte, ¿no es cierto?, que él toma, ¿no es cierto?, el Mato Grosso. El Mato Grosso, exacto. Y eventualmente parte de Río Grande do Sur. Y sería Paraguay un país muy potente. Bueno, ese es el proyecto que llaman el Gran Paraguay. El Gran Paraguay. Qué interesante. Déjame preguntarte un poquito sobre lo que está pasando en Europa, porque ahí hubo un llamado a una consulta popular y salió al revés de como todo el mundo pensaba, y hay ahora una crisis. Estuve leyendo artículos muy interesantes en diarios españoles, sobre todo planteándose la validez de las consultas populares en los procesos democráticos. ¿Qué te genera todo ese ruido? Primero, yo no comparto esa línea de interpretación, porque si yo empiezo a cuestionar los resultados cuando no me convienen, voy por mal camino. Lo peor que se podría hacer hoy es desconocer el resultado del referéndum. Profundizaríamos la crisis. Acá tenemos 2 problemas centrales políticos en el mundo. Primero, la crisis de la política tradicional en el mundo occidental. Si vos fijate que eso, el Brexit lo tenés, pero 2 semanas antes tuviste en Italia. El movimiento 5 estrellas del cómico Beppe Grillo ganó las 4 principales ciudades. Mayo, Austria. Poco el no candidato gana, neonazi perdió por 30.000 votos. Guarda, ayer se presentó en la justicia para revisar el resultado por fraude. ¿Lo está impugnando? Ayer se presentó, son 30.000 votos, es nada, y un ecologista le ganó a un neonazi que ahora cuestiona. Ahora, los conservadores y los socialdemócratas, los partidos tradicionales, igual que en Italia, borrado. Hay yo diría que Suiza, el 5 de junio, tuviste un referéndum sobre si le van a dar a todos una asignación universal, una política social. Perdió el referéndum. Filipinas, que es un tema muy interesante, porque Filipinas es como un país, un pedacito de Occidente puesto en Asia, porque es el único país de Asia de mayoría católica, fue colonia española. Bueno, ganó las elecciones presidenciales en mayo un señor que se llama Duterte, que hizo campaña con malas palabras frente al Papa. ¿Por qué el Papa? Porque ahí son católicos que dicen que hay que descuartizar a los delincuentes, matar a los narcotraficantes y matar a los periodistas que mienten. No. Escucha, ahora, lo llaman, es un ultra Trump. Esto está pasando. Y en ese contexto tenés lo del Brexit. Y en ese contexto tenés lo de Trump en Estados Unidos, donde yo tengo 2 grandes fenómenos. Primero, la crisis de la política tradicional en el mundo occidental, que es global. Sí. Pero segundo, el cambio de cultura política en el mundo anglosajón, que es un dato totalmente nuevo. Viste que los países de origen latino, de origen germano, de origen eslavo, hayan girado hacia el autoritarismo en determinadas oportunidades y al populismo, no es nuevo. Desde Napoleón. No, claro. Ahora, que el mundo siempre
El mundo anglosajón tuvo una cultura política de la institucionalidad. Es la primera vez que el populismo penetra el mundo anglosajón, Estados Unidos y el Reino Unido. Claro, eso te y iba a está decir, sucediendo Trump. al mismo tiempo. Vos fíjate que, sí, tenés el Brexit, que es un triunfo del populismo inglés, ¿no es cierto? Sí. Donde vos tenés, de un lado, los conservadores, la mayoría de los conservadores, los laboristas, los liberales, los escoceses, los grandes bancos, las grandes empresas, y pierden frente al UKIP, un pequeño partido nacionalista en estructura y una minoría conservadora. No sé, es decir, ahora vos te vas a Estados Unidos, Trump, Es lo mismo, es la misma gente la que Mirá, vota a Trump. pero vos fíjate, yo siempre digo, la consigna número 1 de Trump es América primero. El ultranacionalista británico que mató a la legisladora laborista, su consigna gritó, Gran Bretaña primero. ¿No sé? Es decir, ahora, esto es totalmente novedoso. Es decir, nunca el mundo anglosajón, la cultura política Claro. populista había penetrado. Ahora, esto es un factor de inestabilidad muy grande. Porque si uno mira la historia larga, los anglosajones fueron clave para pararlo a Napoleón, Claro. para parar a los alemanes, para parar el comunismo. No sé si me decís, han Sí, sido los que sí, han sí. articulado a nivel global las coaliciones que enfrentaron entre otras. Ahora, entonces, el gran tema acá es la penetración del populismo en la cultura política anglosajona. Este es el gran dato nuevo. Ahora vamos a ir a una pequeña pausita y ahora quiero que me comentes sobre Macri mirando al Pacífico y todo lo que está ¿Cómo no? pasando ya en la región nuestra. Vamos a una tandita y seguimos con Rosendo, dale. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Estamos hablando fuera de aire ahora con Rosendo, ahora con ustedes, sobre el llamado referéndum que hubo en Gran Bretaña. Un error de cálculo gravísimo, porque obviamente que el gobierno lo llamó pensando que iba a ganar y pierde. Eso es culpa de las encuestas, o está difícil medir la opinión pública. Escuchame lo siguiente, es decir, vamos a ver, técnicamente. Los grandes bancos perdieron muchísima plata con esto. Claro. Los que más perdieron fueron los bancos. Entonces hay una discusión interna ahí. ¿Qué nos pasó? Teníamos las mejores encuestas. Seguíamos las apuestas. Y muchas veces las apuestas han sido un predictor. Como Claro, así como ya se claro. apuesta sobre el deporte, Sí, se apuesta en las sí. elecciones. Tercero, teníamos el Big Data. Que la capacidad de ver todo lo Por que las está en la redes red. sociales. Y cuarto, Sí. teníamos los expertos. ¿Qué nos pasó? Que teniendo las encuestas, teniendo las apuestas, como indica, teniendo el Big Data y los expertos, nos equivocamos tanto. No sé si porque tenían toda la tecnología de predicción. Es decir, las herramientas normales de predicción acá... Hay que y reformularlas. mirá que en este caso hubo prejuicios económicos fenomenales. Hay que reformularlas todas. Bueno, nos pasó acá en el pasado cuando ganó... Pero pará. Acá, yo diría que acá, vos podés decir, bueno, que algunas encuestas decían que Macri iba a ganar por 10 y ganó por 2,6. No, está bien, pero que ganara Vidal en la provincia hace un año era imposible. Está bien,
pero no era tan imposible una semana antes. Acá No, tenés no, que está el bien. mismo Claro, día. tenés razón. Es decir, no sé si Tenés es razón. decir, Decime una cosa, ¿qué hace Macri en Chile mirando al Pacífico? ¿El Mercosur está en crisis el Mercosur? mira, yo creo que está en crisis Brasil y Venezuela. Si está Claro. en crisis Brasil y Venezuela, está en crisis el Mercosur. ¿Por qué no pudo haber cumbre de presidente del Mercosur a fin de junio? ¿Por qué no puede ir Brasil, no puede ir Venezuela? O sea que lo que hace Macri es lógico y está bien, ¿te parece bien? Absolutamente. Tampoco es algo, guarda, Argentina entra de observador del Mercosur y ya Paraguay y Uruguay son observadores del Mercosur de antes. Son miembros Del Mercosur, Pacífico, del Pacífico, decís. ya lo eran antes. También son China y Estados Unidos observadores. Guarda, ser observador de la Alianza del Pacífico es un gesto diplomático, no hay ningún compromiso concreto. Y yo creo que Brasil no va a tener problema en ser observador, lo que pasa es que no está en condiciones de resolver cosas como en materia Claro, de política exterior. claro. Ahora, lo más importante de Macri viene ahora. Unión Europea y Alemania. Unión Vos Europea. fíjate que en un momento, Porque eso es guita. Posiblemente. yo creo que esto es política, mirá. Ah, ¿sí? Lo más importante es si Macri obtiene alguna señal de avance en la negociación Mercosur-Unión Europea. Las circunstancias le dan a Macri, lo han transformado a Macri en la figura del Mercosur. Sí, sí, sí. Las circunstancias. Lo mismo que hablábamos, Brasil y Venezuela, complicado. Y más que el Mercosur, de la región también, porque en Chile Bachelet no es la de antes, digo, todo está Está bien, medio- pero él tiene una Él está representación, bien. ¿viste? Sí. Ahora, ahí él tiene dos cuestiones importantes. Se reúne con la Unión Europea y con Alemania, que es el país más importante de Europa. En un momento, y esto no estaba calculado, en un momento muy complicado ¿Pero para es bueno Europa. o es malo para Macri que Gran Bretaña se quede afuera? Mira, yo creo que en este momento, como todo, tiene ventajas y desventajas. Ahora, ¿cuál es el punto? Las circunstancias pueden hacer que hoy la Unión Europea tenga interés en dar una señal en este acuerdo. Porque la Unión Europea tiene que mostrar que sigue viviendo. Claro. No es decir, y lo que tiene hoy por delante, en este momento, es decir, vos Está bien eso. ¿me entendés? Es decir, como a su vez el Mercosur necesita alguna señal de que sigue existiendo. Entonces yo creo que tanto la reunión, ¿no es cierto?, que tiene en Bruselas con las autoridades de la Unión Europea, como la que tiene en Alemania con Merkel, pueden derivar en algunas señales políticas de voluntad de las dos partes de avanzar en ese acuerdo. ¿Esto por qué? Es decir, Unión Europea hoy como está necesita señales de claro. que sigue, de que existe, que hay un plan que avanza, que no se retrocede, que no se... Y esto me parece que puede darle a Macri la oportunidad de algunas señales políticas importantes. Ahora, la economía viene a partir de esas señales políticas. Es un tipo con suerte, Macri, me da la sensación, por algunos momentos políticos que le van, le digo, lo de Obama, ahora esto que vos señalás, ¿o no? Absolutamente. Ah, La historia contrafáctica. La historia contrafáctica. Depende de la circunstancia. Es decir, una circunstancia muchas veces te puede determinar un determinado proceso. Ortega y Gasset, el filósofo español, decía, es el hombre y la circunstancia. Pero por supuesto. Entonces, ¿viste? Y Macri tiene una circunstancia singular, por lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en la región. ¿En cuánto tiempo el segundo semestre ya empezó? Por supuesto Sí. que hoy el supermercado sigue vacío de gente. Sí. ¿En cuánto tiempo vos sentís que si todo sale bien, o vos creés que va a empezar a notarse? No lo sé, pero te digo una cosa. Cuando vos mirás para atrás, Alfonsín, Menem, De la Rúa, ¿no es cierto?, Duhalde y Kirchner, frente a la primera elección, cambiaron la economía 6 meses, 8 meses antes de la elección. Es decir, la clave para Macri es ganar, Es marzo. es ganar la elección de octubre del año que viene. Claro. Si Macri gana la elección de octubre, vas a empezar a pensar en un Macri de 8 años. Si Macri no gana la elección de octubre, vas a empezar a pensar en un Macri de 4. No sé si hay Sí. la diferencia. O sea que ellos tienen que estar bien para junio del año que viene. Exactamente. Ahora, lo que te muestra la experiencia es que si un presidente llega, empieza el año y ve que con esa política económica no va camino a ganar, cambia. No sé si me decís. El segundo semestre políticamente no es tan vital. Lo que es vital es el año que viene. Es increíble el derrumbe del kirchnerismo y cómo se está desarticulando el peronismo. ¿Cómo ves ese proceso? Yo creo que hay que separar dos cosas, el kirchnerismo y el peronismo. Sí, sí. Es decir, con el kirchnerismo creo que te muestra la experiencia en esta etapa. Sí, sí. Menem, Duhalde, Cristina, una vez que el presidente peronista pierde el poder, entra en un proceso de declinación. Más largo, más corto. Claro. Sí, acá apurado por la corrupción. Exacto. Lo que vos tenés que hoy, los temas de corrupción aceleran un proceso que Natural, también lo tuvo el sí. menemismo, es decir, un proceso natural. Sin el poder se va desarmando. Las causas de corrupción aceleran esto. Pero esto, yo digo,
el peronismo a veces es una fuerza que, viste, siempre tiene la oferta para la demanda. Sí, sí, Entonces tiene que... Urtubey, Massa, no sé si... Sí, totalmente. no sé si vende. Entonces, cuidado. El mismo peronismo va poniéndote muchas veces alternativas más de acuerdo con lo que la sociedad va reclamando en un determinado momento. El último capítulo de ¿Qué hubiera pasado si? De Rosendo Fraga, léanlo porque es una maravilla. Mirá, si hubiera ganado López Murphy en el 2003, pregunta. Estuvo re cerca. Bueno, Lilita podría haber ganado en el 2003. Bueno, Muy cerca estuvo. López Murphy quedó tercero. Sí. Digo, porque Lilita hubiera sido más raro todavía, probablemente, no lo sé. Si Scioli hubiera ganado en el 2015, la verdad que no ganó por poquísimos votos. Por 2.6. Sí. ¿Qué fueron? 400.000 Y vos ahí, ¿qué es lo que te voy a decir la contrafáctica? Si Cristina hubiera aceptado el candidato de Scioli para vice, que era Gioja. Si Cristina hubiera aceptado el candidato de para la Scioli, provincia, que era Domínguez, probablemente el presidente hubiera Scioli. Ahora, ¿qué es lo que hubiese pasado en ese escenario para mí? Hubiese tenido una situación difícil. Yo creo que los problemas de gobernabilidad para Scioli hubieran sido muy complicados con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo en esa posición hubiese sido mucha más fuerza política que ahora, ¿me entendés? Y Lázaro Báez estaría libre seguramente. Seguramente. Entonces hubiera tenido 4 años difíciles, ¿no es cierto?, para Scioli. Con lo cual, mi hipótesis cuál es, que si hubiera ganado Scioli, la llegada de Macri al poder se hubiera retrasado 4 años. No sé si decir. Bueno, está bien. Macri quedando 2-3 puntos abajo de Scioli. Scioli con gobierno difícil, probablemente lo que hubiera sucedido es que la llegada de Macri al poder se hubiera retrasado 4 años. Buen dato. Rosendo, gracias como siempre. No, gracias por invitarme. Tenerte a vos acá y vamos a seguir recomendando. ¿Qué hubiera pasado si? El nuevo libro de Rosendo Fraga, un lujazo. Gracias. Thank you.